Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de historia vamos a estudiar el tema de horizonte temprano. Los objetivos de la clase son que al finalizar ella, ustedes van a poder identificar una diversidad de fuentes que nos permitan comprender el primer horizonte cultural. Van a poder explicar de forma crítica la aparición de manifestaciones culturales y su vínculo religioso con las fuerzas de naturaleza. Van a poder explicar y analizar los avances en medicina de los Paracas y las diferencias de estilo artístico y funerario de esta gran sociedad. El formativo andino. Como debemos recordar clases anteriores, el formativo andino es el primer periodo en la historia del Perú según Luis Guillermo Lumbreras. Pero recuerda que también el arqueólogo norteamericano John Rowe llama a este periodo, basándose en un análisis cultural, llama a este periodo John Rowe como el primer horizonte o el horizonte temprano o el horizonte inicial. Muy bien, ¿qué es el formativo andino? El formativo andino es el periodo de consolidación de la revolución neolítica en los Andes, es decir, cuando hay un mayor conocimiento por parte del hombre de su naturaleza y el hombre ya empieza a dominar su propia naturaleza, a adaptarse a su medio geográfico. Este periodo formativo andino se desarrolla en el Perú aproximadamente entre 2000 años antes de Cristo hasta 200 años antes de Cristo. Recuerda que ya habían clases sociales. ¿Cuáles son las características del formativo andino? Primero es la consolidación de estados teocráticos. ¿Qué significa estados teocráticos? Que estados que estaban dirigidos por sacerdotes. ¿Ok? Otra característica es la difusión del cultivo de maíz en todos los Andes. Se amplía la producción de maíz por todos los Andes. El surgimiento de la cerámica. La cerámica tiene dos funciones. Una ritual, utilizarla pues por ejemplo en las ceremonias religiosas, y otra utilitaria, que era pues por ejemplo para usarla para almacenar bebidas y también para almacenar alimentos. Entonces en el formativo andino ya aparece, surge la cerámica. Por eso es que John Rowe considera ya que a partir del horizonte temprano se llama periodo cerámico y antes del horizonte temprano se llama periodo precerámico. Hay también un desarrollo de la orfebrería. La orfebrería es el arte de trabajar los metales preciosos, como el oro y la plata, y de esa manera formar pues brazaletes, collares, adornos, ¿no? ¿Ok? Construcción también de esculturas monolíticas, como lo vamos a ver en unos minutos, como el lanzón monolítico o la estela de Raimondi. De la misma manera hay un desarrollo de la textilería, como por ejemplo los mantos paracas, y nuevas técnicas de riego que hace una evidencia de ingeniería hidráulica. El periodo formativo andino se divide en tres: formativo inicial, formativo medio y formativo superior. En el formativo inicial se consolidan los primeros centros ceremoniales en los Andes. Por ejemplo, tenemos centro ceremonial Sechín y también Mojeque, ambos ubicados en la provincia de Casma, en la región de Ancash. Cunturhuasi en Cajamarca, Pacopampa también en Cajamarca. Acá en Lima, por ejemplo, el templo ceremonial de Garagay. Lo que podemos observar acá es una corona que perteneció a un centro ceremonial llamado Cunturhuasi en Cajamarca, caracterizado por el trabajo de los metales preciosos como el oro y la plata. Y en esta imagen podemos observar la escultura del medallón, que pertenece pues al templo ceremonial de Garagay, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, acá en Lima. Como podemos ver acá, tiene rasgos felínicos, lo cual hace también una influencia ahí de Chavín. En el formativo medio se consolida ya la cultura Chavín y en el formativo superior se consolida Paracas. Cultura Chavín. La cultura Chavín fue descubierta por el arqueólogo Julio César Tello Rojas en el año 1919. Hay que recordar que según Tello, Chavín tiene un origen amazónico y para Tello, Chavín es la cultura matriz. ¿Eso qué significa? Que es la cultura madre de las demás civilizaciones o culturas que han habido en el Perú.
según Julio César Tello. ¿Dónde está ubicada Chavín de Huántar? Chavín de Huántar está ubicada, su principal centro ceremonial, el templo de Chavín de Huántar, está ubicado en la región de Ancash, en la provincia de Huari, ubicado entre los ríos Huachexa y Mosna, en el callejón de Conchucos. ¿Por qué a este periodo se le llama horizonte? Recuerda que según John Rowe, un horizonte cultural es cuando una cultura tiene expansión territorial en los Andes e influencia cultural en los Andes, como podemos observar acá en esta imagen. Recuerda que Chavín se expandió por el norte hasta la zona de Lambayeque y Cajamarca, por el sur hasta lo que es Ica, Ayacucho, Huancavelica. Economía. La principal actividad económica de Chavín, así como la de las demás culturas peruanas o la mayoría de las culturas peruanas, ha sido la agricultura. Ellos, por ejemplo, sembraban lo que es el maíz, la papa, la yuca, el frijol, el payar, la quinoa, el algodón, etc. Y ellos innovaron la tierra porque construyeron una técnica agrícola conocida como los andenes. ¿Qué son los andenes? Los andenes jóvenes son tierras escalonadas donde se sembraba, ¿no? Como podemos ver en esta primera fotografía, ¿ok? Tierras en forma de escalón donde se podía cosechar. De esa manera se estaba ampliando la frontera agrícola de los Chavín. También construyeron canales de riego, como por ejemplo el más famoso ubicado en Cajamarca, Cumbemayo. De igual manera utilizaron instrumentos para arar la tierra, como por ejemplo la chaquitalla, como podemos ver acá a este campesino que está arando la tierra utilizando la chaquitalla. También emplearon el abono, es decir, las heces de los animales, como por ejemplo de los auquénidos, para poder hacer más fértil la tierra. También los Chavín, aparte de la agricultura, se dedicaban a la ganadería, sobre todo en la Sierra Sur, a la ganadería de auquénidos, también a la pesca y también al trueque, al intercambio recíproco de productos. Política y sociedad de los Chavín. Chavín fue un estado teocrático, lo cual significa que estaba gobernado por sacerdotes. Como podemos ver en estas imágenes, en esta fotografía, estos sacerdotes tenían pues colmillos postizos, tenían también garras postizas en las manos y en los pies, haciendo referencia a los felinos, ¿no? Recuerda que ellos, los Chavín, van a adorar principalmente animales de la selva como la serpiente, los felinos, ¿ok? Y fue una sociedad clasista porque había evidencia de clases sociales donde los sacerdotes, a través de sus predicciones, no necesitaban de militares para poder cuidarse, para poder protegerse, solamente de sus predicciones climáticas, y de esta manera el pueblo era el que respetaba a estos sacerdotes. El pueblo estaba conformado por campesinos, artesanos, pescadores y pastores que cumplían las órdenes de los sacerdotes, como por ejemplo tributar. Y de esta manera los sacerdotes fueron acumulando riquezas y se convirtieron en una clase social alta y privilegiada. Bueno, a nivel de manifestaciones culturales de los Chavín, ellos emplearon, por ejemplo, la cerámica que tenía un uso ceremonial, tenía, como podemos observar en esta imagen, una forma globular, una base plana, era monócroma. Monócroma significa el uso de un solo color, o era negra o gris. Tenía también el uso, también empleaban un asa estribo gruesa, como podemos ver en esta fotografía, llamado gollete, y un solo pico, donde se evidenciaba, por ejemplo, rasgos antropomorfos y zoomorfos. Ahorita vamos a hablar de lo que es la trilogía sagrada. Muy bien, metalurgia u orfebrería de los Chavín. La metalurgia, como te había explicado hace unos minutos, consiste en el trabajo artístico del uso de los metales preciosos como el oro y la plata. En estas fotografías podemos ver que los Chavín ya empleaban el oro y la plata y utilizando técnicas como el martillado, es decir, con un martillo podían pues darle forma ya
a estas láminas, a estas piezas de oro y plata, ¿no? ¿Ok? Y de igual manera el repujado, que consistía en labrar estos metales y darle una determinada forma. Como podemos ver acá en esta primera fotografía, esto es pues, tiene esta orfebrería Chavín tiene la forma pues de un felino. Arquitectura. Su principal capital o su principal centro ceremonial fue el Templo Chavín de Huántar. Recuerda que los templos de Chavín siempre miraban hacia el este, por eso se dice que tenían forma de U. Bueno, acá en esta fotografía podemos ver que estos templos, bueno, tienen forma de U o de C, ¿no? Siempre mirando hacia el este. El Templo Chavín de Huántar fue construido en dos etapas. Primero, la primera etapa, el templo viejo, y la segunda etapa, el templo nuevo. Y al interior de él presenta galerías interiores y también canales de agua. La escultura Chavín. Tenemos, por ejemplo, al lanzón monolítico. El lanzón monolítico, jóvenes, es un monolito, es una piedra, una sola piedra, ¿ok? Que representa pues a un dios, a un jaguar antropomorfo, es decir, representa a un animal con rasgos también humanos, con cabello de serpiente, por ejemplo. ¿Dónde está ubicado el lanzón monolítico? Está ubicado en el templo viejo de Chavín de Huántar. Mide aproximadamente 5 metros de altura, representa a un dios irritado, como podemos ver también en esta fotografía, tiene presencia de colmillos, ¿ya? Y si lo observamos muy bien, parece pues una apariencia de un cuchillo, ¿no? Te das cuenta, un cuchillo o un hacha que está clavada en el suelo y el techo del templo de Chavín de Huántar. La estela de Raimondi. La estela de Raimondi, al igual que el lanzón monolítico, también es una sola piedra, un solo monolito, ya una escultura lítica, que presenta, como podemos observar, rasgos antropomorfos y zoomorfos. Mírale los pies, mira las garras de los pies, de las manos, mírale los colmillos en la boca, ¿ok? Y las serpientes, pues, como forma de cabello, ¿ok? Pero si nos damos cuenta también, presenta también rasgos antropomorfos porque parece un ser humano, ¿ok? Sobre todo por la posición vertical de su cuerpo. De igual manera, podemos observar que este estela de Raimondi, este sujeto está cargando dos báculos, ¿no? Dos varas. Por eso lo llaman el dios de los báculos o también el dios de las varas. Mide aproximadamente 2 metros de altura. Y recuerda que representa, la estela de Raimondi representa al dios Huiracocha de los Chavín, el dios más importante de la cultura Chavín y, por qué no decirlo, de los Andes peruanos. El obelisco Tello fue descubierto por Trinidad Alfaro, pero fue investigado y estudiado más que todo por Julio César Tello, y de ahí viene el nombre, ¿no? de este monolito. Representa a un dios hermafrodita. ¿Por qué? Porque representa la unión de dos caimanes, uno macho y una hembra. Por lo tanto, también se hace referencia al culto a la fertilidad. Y también algunos lo consideran que representa la visión dual de la vida, macho-hembra, varón-mujer, luna-sol, día-noche, vida-muerte, etc. Las cabezas clavas. Las cabezas clavas son esculturas que representan cabezas de transición a seres míticos. Esto en la parte teórica de la clase te lo voy a explicar en el WhatsApp. Se encuentran las cabezas clavas, como podemos observar ahí, empotradas en forma horizontal en los muros del templo de Chavín de Huántar. ¿Cuántas cabezas clavas fueron? Fueron 42, pero de ellas solamente queda en la actualidad una sola empotrada en el templo mismo de Chavín de Huántar. Y también cumplían la función de ser los guardianes del templo de Chavín de Huántar. Como podemos observar, también presentan rasgos antropomorfos, pero también zoomorfos, como todas las esculturas Chavín. Y para terminar, la religión Chavín fueron politeístas, varios dioses. Su dios principal, como lo había mencionado, fue Huiracocha. Sus dioses fueron terroríficos, como el caso del Lanzón monolítico, y representa también una trilogía sagrada. La trilogía sagrada Chavín era el cóndor andino, el jaguar y la serpiente.